4. Prácticas que apoyan el altruismo. Joan Halifax. Standing at the Edge. Finding Freedom Where Fear and Courage Meet. New York, Flatiron Books, 2018. Fragmento capítulo 4. Practices that support altruism. Acerca de la autora. Joan Halifax. Nacida en 1942 en los Estados Unidos de Norteamérica. Roshi Joan Halifax es una monja zen y una activista por los derechos humanos. Es discípula de Dharma de Bernie Glassman y Thich Nhat Hanh, fundadora del Upaya Center, donde funciona un hospicio de cuidados especiales, así como un programa de entrenamiento. Prácticas que apoyan el altruismo. Sentados en los fríos escalones del Capitolio, Roshi, Bernie y Hishu comenzaron a imaginar lo que más tarde se convertiría en la Orden Zen para la Paz, OZP, una organización de budistas socialmente comprometidos. Instituyeron la OZP y la práctica de los 3 principios de no saber, dar testimonio y acción compasiva. Un camino que fomenta uno de los tipos más valientes de altruismo. El no saber practica el soltar las ideas fijas acerca de nosotros mismos y del universo. El dar testimonio pone en práctica el estar presente para el sufrimiento y la alegría de este mundo. La acción compasiva surge del no saber y del dar testimonio, y fomenta la curación del mundo y de nosotros mismos. La OZP surgió con la creación de programas audaces que siguen aún vigentes. En los retiros callejeros de la OZP, los participantes viven unos días en las calles como personas sin techo, dando testimonio de la falta de vivienda. Otro retiro de dar testimonio se lleva a cabo en Auschwitz durante noviembre y a él acuden cientos de personas para practicar el no saber, el dar testimonio y la acción compasiva como una forma de enfrentar el sufrimiento histórico y actual del mundo. Me uní a la OZP como cofundadora a mediados de los años 90. Roshi, Bernie, Hishu y yo, junto con otros practicantes de Zen, trabajamos intensamente para hacer de la práctica de los 3 principios un eje central de nuestras propias vidas y ofrecer esta posibilidad a nuestros estudiantes. Algunos años después, incorporé los principios al programa de entrenamiento de Hospicio Budista de Upaya como fundamento para el entrenamiento de los monjes en visión, meditación y acción. Usando los 3 principios como marco de referencia, preguntamos, ¿cómo podemos mantener la práctica del no saber cuando el sufrimiento que estamos experimentando es casi abrumador? ¿En qué momento la práctica de dar testimonio puede hacer que caigamos en ser solamente unos espectadores? Cuando se requiere la acción compasiva, ¿cómo podemos practicar el altruismo equilibrado y saludable, evitando ayudar y arreglar, y no sobrepasar los límites? Y si nos encontramos tambaleando hacia el altruismo patológico, ¿cómo podemos volver a la estabilidad del altruismo sano de manera que no rodemos cuesta abajo? Puse a prueba mi sentido de altruismo repetidas veces durante los años que trabajé como voluntaria en una prisión de máxima seguridad. Cuando entré por primera vez en la penitenciaría de Nuevo México para enseñar meditación a los prisioneros, comprendí de manera absoluta de qué se trataba la práctica del primer principio, no saber. Me sentía literalmente asustada de estar en una prisión de máxima seguridad.
Me preocupaba trabajar con una población de hombres integrantes de pandillas que habían cometido múltiples asesinatos. Para empeorar las cosas, en la orientación que recibimos los voluntarios nos dijeron que si un prisionero llegaba a tomarnos como rehenes, las autoridades de la prisión no se harían responsables. A pesar de ello, siempre quise servir en esa área en particular. Había trabajado con personas moribundas durante décadas y me había dado cuenta de que necesitaba aprender de un mundo distinto al que estaba familiarizado. También era muy consciente de que en nuestro sistema económico el racismo y la exclusión cultural habían alimentado la opresión general del sistema industrial penitenciario. Quería profundizar en el sufrimiento psicológico que tenía que ver con la justicia y la injusticia en nuestro país y servir a las víctimas de esta grave enfermedad social. La primera reunión que tuve con mi grupo de estudiantes resultó ser una gran lección de no saber. Fueron conducidos a la sala de reuniones por un guardia de la prisión, que luego nos dejó a mi colega y a mí solos con una docena de individuos tatuados y de aspecto agresivo. La mayoría de ellos usaba lentes oscuros, tenía las cabezas rapadas y unas redecillas apretadas alrededor de la frente. Todos ellos se desplomaron en las sillas de plástico con las piernas completamente abiertas. Como monja zen, yo también tenía la cabeza rapada, pero sin redecilla, y tenía las piernas perfectamente cruzadas. Sintiéndome incómoda en medio de ellos, me sorprendió notar la forma como mi miedo se interponía en mi manera de interactuar con este grupo de hombres silenciosos y mal encarados. Renuncié rápidamente a mis ideas preconcebidas acerca de cómo era estar ahí adentro, para no crear obstáculos. Les pregunté si estaban de acuerdo con que tomara notas, es decir, compartir cómo les estaba yendo. Y uno de ellos gruñó afirmativamente. Puse la atención en mi respiración para estabilizarme y comenzamos. El primer hombre simplemente me miraba. Fue desconcertante. El segundo hombre traía puestos los lentes oscuros y no pude ver sus ojos. Le pregunté cortésmente si le importaría quitárselos y los levantó de un lado a otro tan rápido que solo pude ver brevemente sus órbitas inyectadas de sangre. Sonreí, al igual que algunos de los hombres del grupo. Finalmente, el sujeto se quitó las gafas y comenzó a hablar. Las cosas empezaron a fluir. Luego, todos los hombres, uno tras otro, dijeron algunas palabras hasta que el último metió la mano en el bolsillo de su camisa, sacó un pequeño paquete y me lo entregó. Era una redecilla. Desenvolví el pequeño paquete, saqué la red y lentamente me la puse en la cabeza. La sala estalló en risas y así comenzaron 6 años de práctica de no saber en una de las prisiones más duras de los Estados Unidos. En ese momento comprendí, y ahora lo confirmo, que considerarme experta me pudo haber separado de esos hombres. Con demasiada frecuencia levantamos un muro de conocimientos por miedo. Aprendí de esta experiencia que era importante que viera claramente mis prejuicios e historias, ya que me ponían obstáculos. Al final, aprendí que la práctica de no saber es la base misma del altruismo, porque nos abre a un horizonte mucho más amplio de lo que nuestras ideas preconcebidas podrían permitirnos, además de que permite que surjan la conexión y la ternura. El segundo principio, dar testimonio, es la práctica de estar completamente presente y conectado con todo nuestro ser a la catástrofe, la neutralidad o la alegría de todo lo que está surgiendo. Aún más profundamente, la práctica de dar testimonio se trata de estar en una relación sin filtros con los demás
y con el mundo que nos rodea, así como con nosotros mismos, y acompañarnos con las manos y el corazón abiertos. Cuando estoy en Nepal, sirviendo en las clínicas de los nómadas de Upaya, veo que muchas personas son pobres, están heridas o enfermas. También observo las consecuencias de un gobierno corrupto, la degradación ambiental y la marginación de los tibetanos. Aprecio al pueblo tibetano. He sido testigo de su situación una y otra vez y he aprendido lo que podría servir a sus comunidades. No podría hacer esto sin la práctica de dar testimonio. De no saber y de dar testimonio surge el tercer principio, la acción compasiva, o lo que el maestro Zen Yumen Wenian llamó la respuesta apropiada. Esto significa actuar o abstenerse conscientemente de actuar, con la clara intención de beneficiar a otros. El filósofo Jiddu Krishnamurti escribió una vez: solo la relación tiene sentido en la acción. Sin comprender la acción de cualquier nivel solo traerá conflicto. La comprensión de la relación es infinitamente más importante que la búsqueda de cualquier plan de acción. Durante décadas, cuando viajo a Nepal para apoyar en las clínicas médicas de Upaya, he llevado a cabo este trabajo desde la base del no saber y de dar testimonio, y desde la base en las relaciones que mi equipo y yo hemos desarrollado con la gente del Himalaya. La práctica de los tres principios sigue un camino opuesto al que sigue la mayoría. Los médicos pueden querer ayudar, así como los educadores, los abogados, los activistas y los padres. Yo también, pero tendemos a confiar en nuestra experiencia, nuestra base de conocimientos, nuestra experiencia pasada al ayudar a otros. Sin embargo, si queremos encontrarnos plenamente con el momento presente, los tres principios pueden ser guías invaluables. Para mí, los tres principios se encuentran entre los upayas más poderosos, medios hábiles o herramientas de práctica, que utilizo para trabajar con las energías de los estados límite. En este libro, a medida que exploramos cada estado límite y otras prácticas que los apoyan, volveré a los tres principios como medios hábiles, como prácticas para encontrar nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás, como un camino para cultivar la sabiduría y la compasión y liberarnos. Practicando el no saber. Entonces, ¿cómo practicamos realmente los tres principios? Aquí ofreceré algunos puntos de práctica para cada principio, comenzando con el no saber. Cuando reconozco la necesidad de servir a alguien que sufre, por lo general hago un alto para estabilizarme y asentar el cuerpo con la exhalación. Entonces, cuando me encuentro con el sufrimiento de esa persona, puedo preguntarme: ¿cómo puedo mantener una mente abierta y no sacar conclusiones o llevar a cabo acciones? También podría preguntarme: ¿por qué verdaderamente quiero ser útil en esta situación? ¿Estoy atrapada en la trampa del altruismo patológico? ¿Tengo lo que se necesita en este momento para servir en vez de dañar? Si experimento miedo, prejuicio o aversión al sufrimiento, idealmente me doy cuenta de ello y vuelvo a la apertura poniendo mi atención en la respiración para conectarme conmigo misma y poder estar presente en lo que sea que esté ocurriendo.
Hace poco me encontraba sentada al lado de la cama de un amigo moribundo cuando de repente su esposa se subió a ella y golpeó con fuerza la almohada sobre la que descansaba su cabeza. Luego sacudió el brazo una y otra vez, mientras le decía que él estaba bien. En ese momento nadie se encontraba bien, por lo que se veía. Recurría al no saber para mantener un espacio de amor para ellos dos. Ella estaba aterrorizada y él en agonía mental y física. Después de un rato, ambos guardaron silencio. El impulso de alejarla de él no fue fácil de resistir. Hacer una pausa y estabilizarme me ayudó a abstenerme de rescatar y asesorar para simplemente estar presente. Dar testimonio. Me apoyo en la práctica del no saber para dar testimonio. La ecuanimidad y la compasión son importantes cuando me acerco al sufrimiento de los demás y cuando me doy cuenta de mis propias respuestas frente a su sufrimiento. Volver una y otra vez a mi estabilidad me ayuda. También es esencial observar cómo la mente defiende algunas cosas y va en contra de otras. Dar testimonio no se trata de ser un espectador, más bien se trata de estar en una relación y del coraje de enfrentar toda la catástrofe. Esto no siempre es fácil de hacer, pero la práctica mejora nuestra capacidad. Esto fue lo que sucedió con Rita. Era un día lluvioso en el centro de San Francisco. Salí de mi hotel y me formé en la fila para tomar un taxi cuando una pequeña mujer afroamericana sin techo, con una larga sudadera que solo le cubría los muslos de sus piernas desnudas, se acercó a mí y me preguntó si estaba formada en la fila. Le dije que sí y ella respondió: ahora sabes que soy una buena persona. Luego señaló mi rakusu, una prenda que usan los budistas zen comprometidos con los preceptos del Bodhisattva, y preguntó: ¿eres una monja? Me detuve. Después asentí afirmativamente mientras la miraba a los ojos. En ese momento sentí que disponía de los medios para estar con ella, para no apartar los ojos o apresurarme ni rechazarla. Espontáneamente quise conectarme con ella y simplemente estar ahí. No estaba pensando en ello, simplemente sucedió mientras la lluvia caía sobre las dos. Luego me pidió dinero. No llevaba nada conmigo y gentilmente le dije que no tenía efectivo. Una vez más, no aparté la vista ni intenté salir de su campo. Solo traté de estar suavemente presente con ella por unos breves momentos. De repente, se derrumbó ahogada en lágrimas y gemidos. Se abalanzó sobre mí y el portero del hotel corrió hacia nosotras y le dijo: Rita, está bien, ya puedes irte. Pero Rita no se iba a ninguna parte, tampoco yo. Me había enganchado, yo me había enganchado. Me di cuenta de que la intimidad del momento había derribado no solo el muro entre nosotras, sino también el muro que la protegía de ella misma. Permanecí allí en verdadero no saber y tuve que dar testimonio no solo de su sufrimiento, sino también de mi propio dilema. Su sufrimiento era obvio, mi habilidad para aliviarlo era nula. Mi acción, hábil o no, consistía en estabilizarme, respirar y ser testigo de la energía caótica que la poseía. Rita me enseñó algo ese día. La intimidad sin tiempo suficiente para ser procesada puede contribuir al sufrimiento. En la medida que pude, practiqué los 3 principios como una forma de estar con el encuentro. Más tarde, recordé las palabras de mi maestro Roshi Berni: cuando damos testimonio
de la vida en las calles, nos estamos ofreciendo a nosotros mismos. No ofrecemos una manta, ni comida, ni ropa, simplemente nosotros mismos. Eso significa todo nuestro ser, incluyendo nuestra confusión, amor y respeto. Cuando conocí a Rita, no pude controlar el resultado ni predecirlo. Solo sabía que no podía alejarme de su sufrimiento. Me he preguntado qué acción compasiva podría haber tomado para servir realmente a Rita. No es una respuesta fácil. Quizá las dos nos servimos mutuamente. Siento que parte de nuestra práctica es revisitar nuestras aparentemente imperfectas interacciones y preguntarnos cómo podríamos haber sido más hábiles. ¿Cómo podríamos brindar a la vez nuestra intuición, perspicacia y experiencia para disminuir el daño e incluso, en el mejor de los casos, ser útiles? Tal vez la necesidad de obtener un resultado positivo, obvio, sea un problema de segundo nivel. Dar testimonio significa estar con toda la situación tal como es. Acción compasiva. Estabilizarnos, volver al cuerpo, es importante en la práctica de los 3 principios. Eso hice al encontrarme con el sufrimiento de Rita. Cuando llega el momento de la acción compasiva, el conocimiento básico de su significado nos ayuda a discernir qué acción podría servir mejor en la situación y también cuándo no hacer nada podría ser la respuesta más compasiva. Recuerdo que en muchas ocasiones estuve a punto de saltar para ayudar o solucionar, pero logré detenerme unos segundos antes para inhalar, exhalar y estabilizarme. Eso me permitió elegir una acción que estuviera más alineada con las necesidades del momento. Cuando nos detenemos y nos estabilizamos, nos damos tiempo para soltar el yo. El cuerpo a menudo nos indica la falta de alineación entre lo que queremos hacer y el motivo por el que queremos hacerlo. Lo que estamos haciendo podría violar nuestro sentido de la moral o la ética, o probablemente sea mejor no hacer nada, o estamos sirviendo porque necesitamos ser necesitados. Las sensaciones corporales también nos ayudan a aprender cómo se siente físicamente cuando sobrepasamos los límites. Opresión paralizante en el intestino o el pecho, tensión alrededor del corazón, la garganta, los ojos o la cabeza, nerviosismo, hormigueo o dolor, manos frías, sudoración, pies moviéndose como si quisiéramos huir o sentirnos disociados del cuerpo cuando estamos haciendo cosas que realmente no queremos hacer. Es posible que podamos racionalizar nuestro comportamiento en nuestras mentes, pero la sensación de hundimiento o la tensión en el cuerpo revelarán la verdad. Si enfocamos nuestra atención en la respiración y en el cuerpo, podremos dar testimonio de lo que dice el cuerpo y evitaremos caer en el fango del altruismo patológico. La práctica de los 3 principios también puede evidenciar la sombra del altruismo al ayudarnos a ver nuestro materialismo espiritual, nuestro autoengaño y nuestra necesidad de reconocimiento. Si hacemos las cosas de forma más lenta y reflexionamos sobre nuestras motivaciones, podremos notar que estamos actuando por el deseo de reconocimiento y aprecio. Podremos saludar al pequeño yo sin agresión al reconocer nuestra importancia personal o nuestras necesidades emocionales insatisfechas,
y tomarlo como un buen aprendizaje. Nuestra motivación para servir a los demás debe ser al menos un poco desinteresada y reflexionar sobre los 3 principios antes de actuar puede ayudarnos a discernir cuándo estamos sirviendo y cuándo estamos ayudando y solucionando. Gracias, gracias, gracias.